encontramos. En este caso con Rosa Montero y su última novela, La buena suerte. Yo creo que no es necesario presentar a Rosa, ya es una amiga nuestra de muchos años. Podríamos citar todo su currículum aquí, pero es innecesario. Vamos a ir, yo creo que el que tenga interés ya sabe que puede ir a San Google, lo va sacando y listo. Nosotros vamos a presentar ahora esta última novela, La buena suerte. Y daros cuenta, voy a contaros, os desvelamos, que no hay ningún tipo de problema porque no machacamos ni rajamos la novela, pero imaginaros una persona que de repente que va en un tren y ese tren hace una parada en Puertollano. Ya sabéis que Puertollano es el pueblo doblemente mentiroso, porque ni es puerto ni es llano, pero continúa ese tren y para en un apeadero y nuestro personaje por la ventana ve una vivienda con un letrero en un pueblo de estos que nosotros aquí en Asturias pues tenemos a montones, de esos pueblos que están quedando como pueblos fantasmas, como en el oeste americano, pueblos que nacieron con el boom de la minería. Un pueblo que ella en la novela lo llama Pozo Negro. Y ve ese piso, nuestro personaje, que se vende, llega a Madrid y quiere volver. Quiere volver a ese pueblo porque quiere coger ese piso. Nadie sabe por qué, nadie sabe, pero todo así empieza la novela. Es como alguien que quisiera en ese momento hacer un punto y aparte en su vida y empezar de nuevo. Yo creo que es como empieza Rosa y es la primera pregunta que le hago. ¿Esa es tu reivindicación, la forma de que un ser humano en un momento determinado, por muchas meteduras de pata que haya tenido, siempre es posible un nuevo comienzo? Bueno, muchas gracias primero. Muchísimas gracias a la organización de la maravillosa Semana Negra, que me encanta. Y estoy emocionada de estar aquí después de este año y medio tan difícil. Estar presencialmente, aunque tengamos que estar más separados, pues es verdaderamente casi mágico. Recordemos cuando estábamos encerrados en casa y pensábamos, ¿cuándo llegará esto? ¿Cuándo llegará esto? Ha llegado, ¿no? Entonces es emocionante. Y luego, gracias enormes, Alejandro, es un lujo tenerle de presentador, se lo agradezco enormemente, así que qué bien que estés aquí y qué bien que estéis todos. Entonces, fíjate que lo que pasa es que tú no escoges las novelas, no escoges las historias que cuentas, sino que las historias te escogen a ti. O sea que voy a ir por partes en esa pregunta que me has hecho, que está llena de contenido para mí. O sea que de repente yo no es que pensé voy a hablar sobre la capacidad de supervivencia del ser humano, sino que os voy a contar cómo me pasó a mí, cómo se me ocurrió la novela. Yo iba en un tren AVE de Madrid a Málaga, igual que mi protagonista, iba escribiendo en el ordenador igual que mi protagonista. En Málaga yo iba a un club de lectura en Alaurín el Grande, que es un pueblo malagueño, ¿no? Y de repente el tren se paró no en una estación, no en un apeadero, sino en un sitio raro en mitad de la nada. Y levanté la cabeza y vi el paisaje urbano, industrial, decaído, como él bien ha dicho, esos pueblos casi fantasmas muriendo, más feo del mundo. Vi el paisaje urbano, industrial, más feo del mundo. Y 3 vías ahí y pegado a las vías un balconcito de un edificio de estos horrendos del desarrollismo paupérrimo franquista, un balconcito con las carpintería de aluminio alabeada que no cierra, con una bombona de butano reventada, con los barrotes oxidados y un cartel efectivamente escrito a mano en un cartón que dice se vende y un teléfono. Y lo primero que pensé, dije, pobrecitos, no van a vender ese piso en la puñetera vida, ¿no? Porque es el piso más feo del universo pegado a las vías del tren. Y si lo ponen a vender es porque necesitarán ese dinero, ¿no? En ese piso paupérrimo y tal. Y lo siguiente es que con esta cabeza ralladora que tenemos los novelistas, que somos, todos los expertos dicen que somos personas que no hemos acabado de madurar, ¿no? Y que seguimos con la fantasía de esta infantil, pues de repente se me levantó la fichita y dije, ¿y si hubiera un personaje que de repente viera esto
y se bajara en la siguiente estación, regresara a este pueblo, se comprara ese piso, el piso más feo del universo, se metiera en él, se encerrara en él, no llegara nunca a destino y desapareciera, porque es un personaje que en principio iba a Málaga, ¿no? Bueno, me emocionó tanto esa idea, tanto, me turbó tanto, que cuando llegué al club de lectura les dije, se me ha ocurrido esto y va a ser el comienzo de una novela. Eso fue el 29 de abril de 2017. Entonces, pasaron 3 años, lo terminé la novela a principios de enero del 20, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando yo empecé esa novela, sabía tan poco de la historia como los lectores. Los lectores entran con esa escena y no tienen ni idea de por qué ese señor se baja y se queda en ese piso horrendo, ¿no? Pero yo tampoco lo sabía. Por no saber, ni siquiera sabía si era hombre o si era mujer. O sea, el siguiente paso que hice fue fijarme, porque así van creciendo las novelas, te fijas, ¿no? Te fijas en esa imagen y la sigues viviendo. Entonces me fijé en la imagen y puse una mujer. ¿Y sabéis qué pasaba? Que esto es una generalización y como tal tiene su parte de estupidez, ¿no? Pero me chirriaba porque no me pegaba que una mujer hiciera un acto tan cerrado en sí mismo, tan ensimismado, ¿no? Tan callado, tan en el silencio, tan volcado en el mero acto, ¿no? Una mujer habla más, llama por teléfono, se lo cuenta no sé quién, ¿no? Antes de hacer ese... Y los hombres son como más inmediatos, más lanzados al acto. Así que me chirriaba con una mujer y volví a pensar la historia, la escena con un hombre y dije, no, es un hombre y así se quedó, está protagonizada por un hombre, ¿no? Entonces fue creciendo así, porque las novelas van creciendo a partir de ese huevecillo, yo lo llamo, que es la imagen primera, van creciendo muy orgánicamente, como arbolitos, van echando sus ramas, ¿no? Pero, claro, se convirtió en una historia, efectivamente, de supervivencia y en una historia de redención y en una historia de regeneración. Pero es que tengo la sensación de que todas mis novelas son eso, de una manera u otra, ¿no? No sé cómo me las arreglo, que termino siempre hablando. Son historias de supervivientes todas mis novelas, ¿no? Eso, menos una que es Te trataré como una reina, que la publiqué en el 83. Yo tenía, 30 años, 32 años, o sea, era joven y tal, pero que es una novela de la única entre todas las mías, que es tenebrosa, no se salva ni un solo personaje, pobrecitos, o sea, les hice un desastre con esa novela y no sé qué tendría en la cabeza en esa novela para que me pasara esto, pero todas las demás son historias de supervivencia en donde el personaje principal atraviesa la oscuridad y sale de alguna manera a cierta luz, a cierta esperanza y a una capacidad de, como decíamos, de redención y de reinvención. Aunque en mis novelas los críticos dicen siempre que son todas muy distintas entre sí, si las analizas con rayos X al final cuentan esto. Así que, en efecto, creo que ese es el ser humano. El ser humano es un bicho de una tenacidad feroz. Somos de una tenacidad tremenda. Hay un dicho, un refrán castellano que dice que Dios no te mande aquello que puedas soportar. Porque lo podemos soportar todo, o casi todo, ¿no? Entonces, yo lo he visto a medida que he ido envejeciendo, que ya soy muy mayor, he visto tantos casos de personas completamente destruidas, convertidas en un moco pegado en el suelo, y que, sin embargo, tú los ves que empiezan como a crear forma, a levantarse y a construir, a lo mejor con mutilaciones reales o metafóricas, son capaces de construirse una nueva vida, incluso a veces mejor que la vida anterior, que la vida perdida, ¿no? Entonces, mi personaje, solo añado esto ya, de hecho, cuando terminé la novela comprendí que mi personaje no se había bajado ni siquiera voluntariamente, Hay un momento al final de la novela en la que le preguntan ¿por qué te bajaste del tren? Y dice, pues la verdad es que no lo sé, fue un acto reflejo como apartar el brazo de una llama. Y es que es un personaje al que tampoco efectivamente se puede contar mucho, porque la novela tiene una intriga muy apretada, muy densa, es un misterio muy denso, pero es un personaje al que le ha herido el rayo de la desgracia, una desgracia súbita, impensable, inimaginable, de repente le ha reventado la vida y se ha quedado sin vida. Entonces, cuando se sale de ese tren y se compra ese piso, el piso más feo del universo, delante de las vías,
pues es que se sale de su propia vida y se queda mirando los trenes, que son una metáfora obvia y básica de la existencia, ¿no? O sea, se queda mirando la vida que pasa delante y él está fuera y tiene que volvérsela a inventar y a crear. Y la buena noticia de la novela es que lo consigue. Sí, pero yo voy a comentaros un detalle. Efectivamente, como dice Rosa, como os adelanté, este personaje, que es un arquitecto famoso, que de repente encuentra ese piso, el más feo del mundo, y quiere empezar de nuevo. Es una historia de supervivencia, es una cuestión de regeneración. Es eso de cuando el boxeador invencible, entre comillas, ¿no? Que por mucho que caigas a la lona, siempre te levantas, ¿no? Y tienes la capacidad de tirar para adelante. Pero voy a ponerme en el otro caso, que aparece un personaje que a mí me ha encantado. No sé si es porque he conocido mucha gente de esta o porque Rosa lo dibuja muy bien, o las dos cosas. Daros cuenta, el dueño del piso. Es el otro, ya sabéis, toda acción tiene su reacción. Este señor baja del tren, compra el piso, le da los 40 y tantos mil euros inmediatamente y se queda con el piso. Entonces tenemos un señor, un propietario de ese piso, que empieza: ¿y para qué quiere este señor este piso que yo tenía aquí? ¿Y por qué le pedí solo 42.000 y no le pedí 60.000? Que esconde. Este señor no entiende nada de supervivencia, ni regeneración, ni nada. Es la representación clara de esa gente tan cerrada que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Pero me ha encantado este personaje, lo reconozco. Además lo pintas muy bien, ¿no? Porque en los pueblos pequeños, no solamente los mineros, por supuesto, sino en todos los pueblos de esa Castilla nuestra profunda, generalmente los troncos familiares, sea por el patriarcado, sea por el matriarcado, todos acaban teniendo sus motes. Sí. Y tú acabas colocándole él, para dibujarlo mejor, el mote de la familia troncal, las urracas, o los urracas, ¿no? Los urracas. Los urracas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que este personaje, tengo que decirte que es la otra cara de la moneda de tu protagonista. Y tengo que decirle, ya te digo que no sé si porque he tenido que tratar con tanta gente ruin de esta, o porque lo has dibujado perfectamente, pero tengo que decirte que me ha encantado. Qué bueno. No, la verdad, bueno, la novela trata también del bien y del mal, ¿no? Pero del mal con mayúsculas, el mal ese absoluto que nos vuelve locos, porque no le encontramos sentido, no le encontramos causa. La humanidad lleva desde el principio de los tiempos intentando entender el lugar del mal y colocarlo en un sitio que no nos destruya, ¿no? De hecho, en la novela se dice: las religiones se han inventado para intentar darle al mal un sentido para que no nos destruya, concretamente, ¿no? Y hay un mal en la novela absoluto, representado varias veces de otra manera. Pero luego están los males pequeños, que son este Benito, que lo que es un miserable, un miserable total, ¿no? Ni siquiera es no pertenece al registro del mal absoluto, que en la novela aparece ese mal también. Pero este es ese mezquino, miserable, terrible, y además completamente, por supuesto, está en el otro lado de la legalidad, pero en una ilegalidad estúpida. Además es que es tonto perdido el tío. Y yo me reí mucho, porque además me reí haciéndolo, pero porque te tienes que vivir en todos los personajes. Si no te vives en todos los personajes, realmente los personajes no tienen vida. Y eso es lo maravilloso también de escribir novelas, por lo menos para mí. Escribir una novela es un viaje al otro, es un viaje a los otros. Por eso no me gusta escribir novelas autobiográficas, digamos, que te cuenten esas novelas que cuentan la propia vida, ¿no? Me gusta escribir esas historias en donde efectivamente haces ese viaje asombroso, el más grande que se puede hacer, que es el viaje al interior de otra persona, al interior de otra vida, ¿no? Y entonces pues me metí dentro de Benito también y lo entendí. De hecho, pues tiene sus justificaciones y sus justificaciones morales, y se duele de sí mismo y dices que tenía una pena que se le... Entonces me hizo mucha gracia meterme en la cabeza de un sapirujo semejante, ¿no? Y luego hay otro personaje que es el que me encanta y que también me sorprendió muchísimo, me llevó por delante, que es la coprotagonista, que se llama Raluca. Y de hecho yo creo que si esta novela es la novela
yo creo que es la novela más luminosa que he escrito. Esto sale, tampoco es que te lo propongas, sale así. Es gracias a Raluca, que es un personaje de luz absoluto, ¿no? Y que al principio, cuando empiezan a crecer esas ramitas que os digo de la planta de la novela, pues yo pensaba, era coprotagonista, que iba a tener un papel, pero no el papel esencial que ha terminado teniendo. Se ha terminado comiendo la novela, se ha terminado quedando con la novela Raluca, ¿no? Y de hecho le ha cambiado hasta el título a la novela, porque la novela antes se llamaba El silencio y Raluca pues ha llegado. Hay una escena que es lo que diría Vargas Llosa, lo llamaría el cráter del libro, porque es esa escena central de una novela en donde ves lo que palpita debajo del libro, ¿no? Es realmente la sustancia. Y es una escena que no la podemos contar tampoco, pero bueno, en donde ella es la de que ella por la noche le deja entrar a él y le cuenta un poco su vida al protagonista. Y cuando yo escuché en la cabeza, antes de escribir, porque primero me paso un año y pico tomando notas y escribiendo en la cabeza, cuando yo la escuché dentro de mi cabeza, el parlamento que le decía al protagonista es que me enamoró, es que ya ahí me rendí, le dije, ala, la novela es tuya y el título tuyo también, ¿no? Porque habla en ese parlamento de la buena suerte. Y llega a decir, no os cuento qué, le cuentas parte de su vida, y llega a decir una frase genial que dice, yo es que he tenido siempre muy buena suerte. Dice, y menos mal que he tenido siempre muy buena suerte, ha tenido una vida espantosa, y menos mal que he tenido siempre muy buena suerte, porque si no, con la vida que me ha tocado, hubiera sido horrible. Y me pareció una frase, cuando la oí ahí, me pareció una frase tan inocente y tan sabia al mismo tiempo, ¿no? Esa imposibilidad, esa contradicción total, porque la inocencia es ignorancia también, pero lo que tiene esta tía es que es muy inocente y al mismo tiempo muy sabia, emocionalmente muy sabia, ¿no? Y vamos, salva a todo el mundo en la novela. Dice esa frase y el protagonista se enamora de ella. Yo me enamoré de ella, todo el mundo, ¿no? Entonces, es un personajazo verdaderamente que me arrebató. Cuando os digo que es ese viaje al otro, ¿no? De repente te llevan los personajes a sitios que tú ignorabas. Desde luego ignorabas que existieran, ignorabas que sabías, ¿no? Muchas veces los escritores, aquí hay un montón y seguro que tú mismo lo sabes, Alejandro, terminamos una página, terminamos una escena y de repente decimos, pero ¿esto de dónde ha salido? Yo esto no lo sabía. Hasta que no lo he escrito no lo sabía. Y de repente lo he escrito y ¿de dónde ha salido esto? ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Es fascinante. Cuando te pasa eso es una emoción. Hay que decir que este personaje de Raluca, la propia autora aquí presente, dice de ella, son esas personas, y nos ha ocurrido a todos porque conocemos gente así, dice que son invasoras, vienen para quedarse y exigir cariño. Y son también esa gente, ¿no?, que habla mucho y que nos acaba absorbiendo. Y te has olvidado de tu personaje, que lo pintas de pintora. Sí. De pintora de cuadros y de caballos. Siempre pinta el mismo cuadro. Me acordé de aquel dicho, que no sé quién lo dijo, que dice que nosotros al final solo escribimos una novela. Sí. Y a lo largo de nuestra vida lo que hacemos son variantes. Exacto, de esa novela. Totalmente. Entonces, cuando tú pintas a este personaje como pintora de cuadros y que solo pinta caballos en diferentes formas, me acordé de ese dicho. Sí. Entonces dije, es un poco la aplicación a la pintura de ese dicho en la escritura. Bueno, sí, la verdad es que es interesante y es verdad, pero no estaba pensando en eso o no lo había visto hasta que tú me lo acabas de resaltar. Bueno, lo primero, esa definición de invasoras y tal, eso lo dice mi protagonista, el personaje principal, que claro, el protagonista cuando la ve se asusta porque es un hombre, Pablo, el personaje principal, seguro que conocéis gente así, es un hombre que tiene, de estas personas que tienen miedo de sus propias emociones porque creen que los sentimientos los debilitan, cosa que es un error garrafal, pero hay un montón de gente que es así. Y entonces se quedan, se acartonan, se encastillan y no permiten, quizá por la misma necesidad emocional que tienen, no permiten que aflore esa necesidad. Entonces, cuando llega alguien como Raluca, que es todo lo contrario, que es como la exuberancia afectiva, emocional y tal, esto al principio, esto lo dice el personaje al principio cuando la tiene de vecina, dice horror, me arrasa esta mujer, ¿no? Me invade este castillo que he hecho.
Y Raluca, que es un personaje que tiene una vida horrorosa, difícil, pues pinta, efectivamente, es cajera en un supermercado, en un hipermercado, y pinta. Y lo que yo era consciente que estaba haciendo con eso es hablar de, esto lo he escrito a veces también en algunos artículos y tal, pinta unos cuadros de caballos horrorosos, feísimos, o sea, los cuadros más feos del universo también. Pero es que el sentido del arte, de la trascendencia del arte, la búsqueda de la belleza, es algo, un patrimonio de la humanidad, de absolutamente todos los seres humanos. Y el mal artista, digamos, el artista que hace cosas feas, vibra con la misma intensidad y con la misma emoción en esa búsqueda de la belleza. Y eso es lo que quería contar, ¿no? Con esos caballos horrorosos. Porque la novela habla también de aceptar la frustración, de aceptar lo imperfecto, sobre todo lo imperfecto, de que la vida es lo contrario a la perfección y de que esa imperfección y esos cuadros horrorosos y ella es imperfecta también y todo es imperfecto, todo eso, aceptarlo nos lleva a ser capaces de vivir una vida verdaderamente plena, ¿no? También eso, de hecho, bueno, no, esto es que daría muchos datos, no digo una cosa que iba a decir, no la cuento, pero vamos, sí, hay que aceptar la imperfección. Sí. El tiempo se nos va acabando y no Sí. quería terminar sin hacerte una pregunta, porque el título es La buena suerte. Sí, Y a lo largo de la novela, y luego tú en alguna entrevista también lo has manifestado, y tengo mis dudas, por eso es la pregunta, quiero que me saques de la duda. ¿Qué relación hay entre la buena suerte, el azar, o el azar no existe para la buena suerte y hay que trabajarse? La buena suerte llega cuando uno se la trabaja verdaderamente. sí. Es decir, esa relación entre trabajo, azar y buena suerte. Bueno, primero somos completamente sujetos del azar, o sea, somos juguetes del azar, no controlamos nada de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo sí que creo, por ejemplo, en la mala suerte. La mala suerte existe en el sentido de que conozco gente maravillosa que ha hecho todo lo que había que hacer, que tenía todas las capacidades intelectuales, emocionales, de todo para crearse una vida digna y bella y que de repente han salido y que se han esforzado de manera increíble y que de repente han salido a la calle, les ha atropellado un camión y se han quedado tetraplégicos. Yo qué sé, la mala suerte existe. Pero respecto a la buena suerte, yo más bien creo que la buena suerte consiste primero en no tener mala suerte, que eso ya es una buena suerte que no controlas, pero el resto efectivamente te lo trabajas, que es un poco lo que viene a decir Raluca y es un poco lo que, por eso se ha titulado la novela con eso, ¿no? Porque la buena suerte, como os decía, no controlamos nada de nuestras vidas, nos pasamos la vida haciendo planes minuciosos que se vienen abajo inmediatamente, ¿no? Al día siguiente se nos desbarata todo. Bueno, pero lo único que controlamos, y eso sí lo controlamos, es cómo respondemos a lo que nos sucede. ¿Qué hacemos con lo que nos sucede? ¿Cómo lo manipulamos? ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo respondemos a eso, ¿no? Entonces Raluca nos cuenta que la buena suerte consiste efectivamente en esforzarse en tener buena suerte. Que la buena suerte consiste en ser capaces de mirar el mundo de otro modo. Y sobre todo que la buena suerte consiste en ser capaces de contarse el mundo de otro modo. Porque los seres humanos somos sobre todo narración, como dice Harari, no sé si habéis leído el Sapiens maravilloso, pero hay Harari que os dice que todo el Sapiens es Sapiens porque empezó a narrar, ¿no? Pero somos palabras en busca de sentido, ¿no? Y ya lo decía Epicteto, ¿no? El filósofo estoico decía, lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Entonces, cambiar la narración, que es lo que hace evidentemente Raluca en la novela, nos cambia la vida. Y es tan claro y tan evidente que cambiar la narración nos cambia la vida, que por eso hay tantos sistemas terapéuticos que utilizan un cambio de narración para curar, como por ejemplo el psicoanálisis clásico. Utiliza un cambio de narración para curar, ¿no? Entonces, pues yo diría, virgencita, virgencita, que no tenga mala suerte, que de la buena suerte me encargo yo. Por responder a tu pregunta, vamos. Sí, y ya para terminar, quería hacerte otra pregunta, de estas un poco a nivel abstracto, como la anterior de la buena suerte, no centrándonos tanto en el nivel concreto de la novela.
Y es la siguiente. Lógicamente, la novela no deja de ser también un enfrentamiento entre el bien y el mal, aparte de todo lo que hemos hablado de regeneración, de supervivencia, de todo lo que hemos hablado, el bien enfrentado al mal. Y tú eres muy optimista, porque en todas tus entrevistas, o en casi todas, siempre dices, el bien siempre triunfa sobre el mal. En conjunto, en conjunto. Quiero decir que en realidad el mal es tremendo. Hay mordiscos del mal pavorosos. La novela habla de esos mordiscos del mal. Por ejemplo, personifica ese mal absoluto en algo que yo creo que es el infierno más horrible que puede haber en la tierra, que es esas madres y esos padres que en vez de ser cuidado y cariño y tal de sus hijos, pues violan, torturan y matan a sus propios hijos. Que eso pasa, existe en la novela. Se cuentan casos, el protagonista que necesita encontrarle un sentido al mal, que no hay sentido, no se lo hemos encontrado hasta ahora, pues va coleccionando casos de estos que salen en los periódicos, que son reales, ¿no? Terroríficos. O sea que existe, el mal existe, evidentemente existen las... Pero ¿por qué nos obsesiona tanto? ¿Por qué nos angustia tanto? ¿Por qué aparece en la primera de los periódicos? ¿Por qué abren los telediarios con las noticias del mal? Pues porque estamos hechos mayoritariamente para el bien. Si estuviéramos hechos mayoritariamente para el mal, no nos importaría nada, no le prestaríamos atención. Y de hecho, por eso además, si ves la construcción de la historia, a lo largo de la historia, pues realmente ha ido ganando el bien de alguna manera. No quiere decir con esto no creo en el progreso. En cualquier momento todo se puede ir al garete, podemos desaparecer hasta como especie, ¿no? Quiero decir, o sea que... Pero sí que hay creo que no es solo además una cuestión de los seres humanos, yo creo que es de todos los seres vivos. Es decir, creo que hay más estrategias de supervivencia de la especie por medio de la colaboración que por medio de la depredación. A mí que me encantan los animales y la etología, pues hay cosas como esa estupidez del pez grande siempre se come al chico, es una tontería, es mentira. Pero es una mentira tan grande que incluso podéis ver en los vídeos maravillosos de la BBC de animales, pues peces grandes, enormes, con la boca llena de pececitos que les limpian, ¿no? Y no se los comen, claro. O sea, hay una simbiosis ahí de trabajo. O el hombre es un lobo para el hombre, ojalá lo fuéramos, porque los lobos son seres absolutamente maravillosos que cuidan meticulosamente de sus ancianos, de sus enfermos, de sus niños, ¿no? De sus crías. Entonces, Kant se maravillaba, Kant se admiraba de que en una situación de guerra el soldado fuerte y muerto de hambre no matara sistemáticamente a todas las viejas, a todos los viejos, a todas las mujeres que encontrara para robarles el dinero y la comida. Pasaba en las situaciones de guerra a veces, pero no era lo habitual y además estaba mal visto. Y Kant se maravillaba porque el soldado podía hacerlo. Y además le interesaba hacerlo y sin embargo no lo hacía. Y ahí en eso pues construyó a partir de eso el imperativo moral kantiano, que dice que venimos con un set de valores de fábrica, de valores morales de fábrica, ¿no? Que él lo ponía desde un punto de vista moral y tal, yo qué sé, trascendente, y yo creo que es pura biología, pues como os digo, o sea que las estrategias de supervivencia de la especie por colaboración son mucho más grandes. Así que efectivamente yo creo que el bien gana al mal. Lo que pasa es que las cosas buenas, como estamos hechos para el bien, no las tenemos en cuenta, no las magnificamos, no las recordamos, nos resbalan, no las tenemos en cuenta. Y las malas, evidentemente, nos chocan y nos horrorizan. Pues con estas palabras de optimismo y de esperanza nos despedimos de ti hasta, bueno, nada, no nos despedimos hasta a un nuevo local, porque dentro de un momento quien quiera, Rosa va a firmar libros en la caseta habilitada, que todos conocéis, que está aquí a unos 100 metros. Así que solo me resta darte las gracias por acompañarnos, daros las gracias a vosotros y la Semana Negra continúa. Gracias. Muchas gracias.